estar aquí en Casa Lama, hace mucho que no veníamos, obviamente con Ángel, con aquí el embajador Oscar González, que conoce bien Mario. ¿Cómo? Pero ¿cómo? Bueno, ya me escuchan mejor. Y ahora en broma le estaba comentando dos situaciones. Una que Ban Ki-moon, de la ONU, surcoreano, muy chistoso, por cierto. Bueno, todos los secretarios generales de la ONU, no he visto a alguien que no sea chistoso ahí. Pero esto para darle más pie a la charada que estamos viendo, ¿no? Y que se parece mucho a César Gaviria, ¿no? Con la OEA. Y la otra, fíjense que hay un solo país que no ha tenido una revuelta en el mundo árabe hoy, y revolución. Y hoy hablé con mi familia en el Líbano, yo soy de origen libanés. Aquel día me atacaron en la jornada, me ponen el árabe libanés, como si me ofendieran. Pero yo sí digo, el israelí judío se me arma la de San Quintín. A mí no me ofende más mínimo, ¿cómo lo voy a ocultar? Bueno, dicho esto en broma también, entonces yo le comentaba a mi familia esto, que no les gustó mucho el chiste. Y les dije, ya sé por qué en Líbano no ha pasado nada. Porque no tienen gobierno que derrocar. Si no hay gobierno, entonces ¿a quién derrocas? ¿No? Entonces les ha ido muy bien porque no han instalado el gobierno. Entonces yo creo que deben aguantarse de no poderlo, porque si lo ponen lo van a tumbar. Es decir, es tal la dinámica que se está dando que es incontento. Bueno, vean, yo los invito a hacer un paseo, primero global, luego regional, luego subregional y luego local. Y después de lo local nos vamos a dar cuenta en cada de los 22 países árabes, que en realidad son 23 porque hay que agregar a la RAS. Espero que no me expulsen de la Liga Árabe por lo que estoy diciendo. Porque la RAS no lo reconoce la Liga Árabe, lo reconoce la Unión Africana. Y al haber hecho esto la Unión Africana, Marruecos se salió de la Unión Africana. Gaddafi, curiosamente, no lo quiere la Liga Árabe, se ha peleado con varios, eso es real, pero lo quiere mucho la Unión Africana. Entonces ahí estamos en un puntito muy situado. La Unión Africana tiene 53 países, la Liga Árabe tiene 22, la República Árabe Saharaui. Entonces, como les decía, vamos a bajar de lo global, eso es donde comienza. Sería un grave error de juicio pensar que esto empezó en Túnez, a mi muy humilde opinión. De lo global se sigue a lo regional y subregional y luego a lo local, y tampoco creamos que ahí se detiene. Es decir, esto se sigue con vasos comunicantes de nueva cuenta en una vuelta en U, o si quieren cerrando el círculo, ustedes le ponen el adjetivo si es vicioso o virtuoso, no me corresponde a mí los dar adjetivos, y luego regresa a lo regional y luego a lo global. Y así cerramos el círculo. Bueno, ahí va la primera. Y empieza, la primera pues empieza con este señor que se llama Ben Shalom Bernanke, a quien le han puesto el helicóptero, porque está arrojando dinero, vean, esta es una caricatura estadounidense, ni siquiera es. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, la crisis en realidad empieza el 15 de septiembre de 2008, con la quiebra del banco Lehman Brothers. De ahí se da la gran crisis financiera, que todavía no concluye. Los más optimistas hablan de 10 años, así para que se preparen. Por eso no quiero ser presidente de México. No, 6 años de desgracia. Ya ser presidente de México y la carabina de Ambrosio son similares, sobre todo en esta etapa, siempre y cuando no se cambie el régimen, es decir, no se dé el golpe de timón a otro modelo. Con este mismo modelo nos vamos a seguir bien. Entonces se da esta impresión masiva de billetes. Estamos hablando de la primera etapa, bueno, lo ha hecho en los dos casos Bernanke, porque son los que verdaderamente, en el modelo neoliberal, pobre de aquellos que crean que los políticos gobiernan. Los políticos no existen. Vean, yo me he dedicado a darle a prácticamente todos los partidos políticos de México, con excepción de uno, que ya saben ustedes cuál es, y creo que el otro también estoy dudando si voy o no, porque acabo de tener una invitación, bueno, ya saben cuál. Pero a todos los demás he ido y les digo, y siempre les imagínense decirle eso a los políticos. En este modelo ustedes son notarios públicos, nada más firman.
Aquí quienes gobiernan el modelo neoliberal global son los bancos centrales, son los que deciden. Y no tienen ninguna responsabilidad, la responsabilidad se la avientan a los pobres políticos. Por eso yo no sé quién quiera ser político en esta fase. Entonces nos quedamos nosotros con el esquema de Montesquieu del siglo XVIII, separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo, y eso es una vacilada, muy anacrónica ya, porque hoy lo que hacen directamente es gobernar a través del dinero de los bancos centrales, sobre todo el de Estados Unidos, el G7, y aquí yo muchas veces digo que la Reserva Federal, ya ven que dice que tiene 12 ramas, ¿no? A veces yo digo que tiene 13, porque hay que agregar al Banco de México, que sería la 13ª. Por ejemplo, ahorita creen que ya Estados Unidos y México se peleaban porque salió lo de Pascual y los Wikileaks. No, hombre, ahí tienen la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, lo tienen totalmente controlado. Ni siquiera son funcionarios, son empleados, desgraciadamente, de los Estados Unidos. Y es así como gobiernan. Y el pobre Obama es otro secuestrado más. Es decir, y así funciona el modelo monetarista, centralbanquista de la globalización neoliberal. Entonces ahí tienen ustedes qué sucede, arrojan estos billetes para salvar a la banca, no a los ciudadanos, eso quede claro, agarran el dinero de los ciudadanos que están en los fondos de pensiones o al revés, imprimen masivamente estos billetes, pues al final de cuentas lo pagan también todos los ciudadanos. Entonces, eso es muy importante que lo entiendan. Y se rescata solamente a 13 banqueros en Estados Unidos. Hay un libro que escribe Simon Johnson, que incluso trabajó para la Reserva Federal y para el Fondo Monetario Internacional, que conoce las entrañas desde dentro. Y así le puso a su libro los 13 bankers, 13 bankers, los 13 banqueros. Que en Estados Unidos muchos ya les ponen los 13 banksters, por motivos. Y obviamente no se pero no han sacado realmente al país de su insolvencia, sigue la insolvencia financiera. Entonces, y acaba en noviembre. Ustedes recuerden que después de esa impresión masiva de billetes, viene la primera alza de los alimentos, que crea problemas en varias partes del mundo. Ahora en noviembre pasado se lanzan otros 600.000 millones de dólares que crean una hiperinflación de las materias primas, pero sobre todo de los alimentos y del petróleo. Están subiendo la bolsa, ¿por qué? Por motivo especulativo, hay mucho dinero impreso, obviamente, por eso le ponen como a Bernanke la foto de helicóptero, y es la que creó la hiperinflación alimentaria, que es la que detona la revuelta en Túnez, y a partir de ahí se da el efecto dominó. Ahora, ¿por qué en Egipto ha sido más dramático quizás? Porque Egipto es el primer importador de trigo del mundo y el trigo aumentó en enero 100%. Y ahí les va un dato. Bueno, el maíz también ha aumentado. Aquí, cuidado, esto no está. Bueno, aquí creen que están blindando a la tortilla, comprando derivados financieros. Bueno, pero ese es el modelo itamita de México. Los itamitas, en México vive una itamcracia. Ayer a mi banco, el ex marido de Edith González, no tengo nada contra Edith González, hoy día su tercer marido, así que menos tengo algo que contar ni contra él, el partido no es nada personal, como diría la célebre telenovela de un sesudo canal de televisión. ¿Por qué sale a colación? Hablando precisamente de esto, son itamitas. Ayer quitan a Elías Ayub y vean ustedes los recientes movimientos que se han hecho, todos son del ITAM, son los que por eso el país anda de cabeza, no hay que dudarlo. El mismo Calderón dice que estudió en el ITAM. Entonces, a partir de ahí, porque en la UNAM lo rechazaron, por eso hubo de promedio 5 o 6. No es broma, que el doctor cree que es broma. Sí lo sabe, ¿quién se los dijo? Vino a decirles eso mal. Entonces, igual en el IFE sacó lo mismo, nada más que ahí. Él nunca ha pasado, nunca ha ganado una elección en su vida. Entonces, dicho esto, se da la hiperinflación y Egipto era autosuficiente en materia alimentaria en la época de Nasser. Y con el modelo que adoptan, eso es un modelo que lo han dicho muy bien, lo han recalcado tanto Ángel como Oscar,
adoptan el modelo neoliberal. Si ustedes me preguntan ahorita a Gaddafi cuáles han sido sus dos grandes errores, uno es que adoptó el modelo neoliberal. Se abrió, le regaló su banca, 16 bancos, los privatizó, los únicos que tenía, y 6 de ellos se los dio a la dupla anglosajona. Pues ahí está parte del problema. Y obviamente no, y luego va y deposita su dinero, se le deposita $30,000 millones en Estados Unidos, que ya se los congelaron, que eso es parte del negocio, nadie lo está diciendo. Es decir, Estados Unidos, como está quebrado, fíjense que hay que reconocer que son perversos. Les hacen primero hacen que se abren, depositan su dinero, luego les hacen la revolución para quitarles el dinero, y con el dinero congelado, que ni ustedes ni yo sabemos qué hacen con ellos, especulan con el precio del petróleo. Fíjense qué interesante. Y obviamente el precio del petróleo están apostando que se vaya a $200 y $300. Estamos hablando de ganancias estratosféricas con el dinero ajeno. Vean, les doy una anécdota. En 1979, con la revolución del Shah, y yo muchas veces hasta lo digo en broma, ¿por qué no quiere hacer las bases de Estados Unidos y Irán? No hay motivo. Y aquel día me puse a sacar las cuentas y se van a morir de risa. Es que esto es toda una charada. Si lo toman en serio, pues se van a suicidar. Entonces lo mejor es, yo creo que en la política internacional lo único serio es el chiste. Entonces hay que tomarlo así. Entonces, le congelan a Irán por la revolución $5,000 millones que tenía el Shah. ¿Tú lo recuerdas eso? Seguramente tú también. 5,000, hasta la fecha nos han devuelto. Bueno, cualquier simple contador o financiero, o que alguien que sepa un poco de finanzas sabe que sin hacer nada, un capital depositado en el banco se duplica en 5 años. Y me puse a sacar las cuentas. Esos $5,000, ¿cuántos son hoy? Y me resulta que me dieron alrededor de $400,000 millones. Pues no, prefiere seguir peleando Estados Unidos para no devolver los 5,000, que ya son 400,000. Entonces, hoy parte de este negocio que nos está diciendo es el congelamiento de los assets, de los activos de estos países que se están viendo afectados, que además hay fuga de capitales que también les beneficia. Ya congeló Gran Bretaña otros 30,000 millones. Recordemos que Gran Bretaña y Estados Unidos tienen severos problemas financieros. Eso es una parte oculta de la que no se habla, pero que tiene un manejo importante en esta situación. Bueno, ahí ya tienen ustedes la hiperinflación alimentaria, la hiperinflación del petróleo, etc. Y sobre todo el alza del trigo. Y un paréntesis. El año pasado hay una empresa transnacional que ni siquiera cotiza en bolsa. Los nacos son los que cotizan en bolsa, esos ni pierden su tiempo. Ganan, porque es una empresa familiar, ganaron $200,000 millones. Cargill. Son los que tienen el control del trigo y del maíz a nivel mundial. Gran parte del alza del maíz se debe a que la locura. Transformaron el maíz, el 30% de Estados Unidos lo transforman a bioetanol. Es decir, quieren que comamos motores, ya no quieren que comamos maíz. Así anda el mundo de loco. El mismo Bill Clinton acaba de pedirles a los granjeros de Estados Unidos que cesen de transformar el maíz a bioetanol porque está causando una crisis alimentaria en todo el mundo. Ahí tienen, yo creo que eso es interesante entender. Incluso, vean otro dato. La ONU recientemente acaba de hacer un estudio y señala que el negocio de los alimentos se ha vuelto el cuarto a nivel mundial, a la par de la venta de armas. Y ahí les van los negocios del planeta, que yo siempre a mis alumnos les digo, cuando les doy estos datos, que les voy a decir los grandes negocios del planeta con una condición: que regresen a clase, porque si no ya para qué vienen. Estamos perdiendo el tiempo con Jalito, geografía. Pues ahí no se ganan dinero, mis clases se pierden. Entonces, es otro tipo de situación. Entonces, no he tenido todavía desertores, lo tengo que aceptar. Que deserten luego y es otro tema, pero ahí no. Entonces, el primer negocio es el petróleo. Ese es el gran negocio. La última vez que yo revisé los datos estaba en $5 millones de millones, son trillones en anglosajón. Hoy creo, sin temor a equivocarme, que anda en 8 o 9 por el alza de estratosfera. Porque cuando hice el cálculo estaba en 40, hoy está 110. Petróleo.
El segundo es el sagrado narcotráfico, que no saben de cuánto deja, entre 2 millones de millones o 3, hay unos que dicen que hasta 5 trillones. Uno de estos días me voy a entrevistar con el Chapo y le voy a preguntar cuánto dice el queso de... Bueno. Y la tercera es la venta de armas, que anda en 1.5 millones de millones. Y el cuarto ya son los alimentos. Estamos hablando de más de 1 trillón o millón de millones de dólares. Entonces, ahí tienen ustedes los gastos. Los alimentos es un gran negocio, pero además es quizás el arma última que tiene Estados Unidos en las manos para ampliar al tráfico. Y sobre todo pegarle a sus dos competidores geoeconómicos. A ellos no les importan los árabes, los mexicanos, voy a ser más cruel. No les importan los estadounidenses. Ahí lo vemos en Wisconsin, la clase media, los desempleados, les importa un pepino. A ellos les importa Wall Street. Yo por eso al final voy a solicitar una zona de exclusión aérea para Wall Street, la City, Gaza e Israel. Porque ellos no la van a hacer. Bueno, dicho este paréntesis, el problema del hambre alimentaria, también con el modelo de la globalización financiera, han causado un gran desempleo. Sería gran parte de la revuelta del mundo árabe es por el desempleo. Y aquí voy a otra situación. Bueno, ya tenemos que empieza una crisis financiera. 2, se da la crisis económica. ¿Por qué? Porque hay que pagar los desfalcos y faltantes y las insolvencias de las bancas. ¿Con qué? Pues con dinero sólido de bienes y productos. Esa es la crisis económica. Luego se da la crisis energética, que ahora se exacerbó con la cuestión de Japón y la cuestión nuclear, la catástrofe nuclear de Japón, que obliga a irnos ya al gas. Por eso no es gratuito que la operación de Libia se da. Fíjense, aquí la cronología es fundamental. Una semana después de la catástrofe nuclear de Japón. ¿Por qué? Porque el gas va a ser el verdadero sustituto. La cuestión nuclear ahorita está en la picota, tiene mala fama, siempre pasa, es generacional, así pasó con Chernobyl, así pasó con Three Mile Island, etcétera, y hoy el gas va a ser, y obviamente Libia es un gran país gasero, como lo es América. Entonces el gas va a estar, hay una geopolítica del gas que es totalmente diferente de la política del petróleo. Bueno, entonces dicho esto, ya tenemos una crisis económica, que ha llevado a recesiones, y por eso aquí el aventar esos billetes por el famoso Bernal. Y luego tenemos la crisis alimentaria en medio de un cambio climático. Entonces estamos hablando de una crisis multidimensional. Incluso yo diría que este sería el cierre, pero lo adelanto. Estamos hablando de una crisis de civilización, si es que la tienen, del mundo occidental. Porque una civilización que no le puede dar empleo a sus jóvenes en el presente incita a las revueltas y a la revolución. Y un modelo que no le puede dar empleo a sus futuros, a sus jóvenes, ya suicidó su futuro. Y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Y vean, y no crean que esto, el peor error de juicio, y si les queda claro esta noche a mi juicio esta idea, va a ser importante, que no crean que esto está confinado al mundo árabe. Esto va a permear a todo el planeta. Es la crisis del modelo de la globalización. Así de sencillo. Por eso empecé con la cuestión global. Gran Bretaña acaba de hacer una ponencia que fue escamoteada en los medios. Fíjense de quién, de uno de los creadores del GBI, que es Gordon Brown, el ex primer ministro de la República, donde habla que el peor problema que va a tener Gran Bretaña es el desempleo de sus jóvenes. En Estados Unidos, conste que les estoy citando países del modelo que lo manejan, los que tienen el control del modelo bancario del mundo. Estados Unidos, 86% de sus graduados regresan a sus hogares. Datos de la Reserva Federal de Atlanta, mentira que tengan 10% de desempleo. El desempleo de Estados Unidos es mayor del 20%, está llegando a niveles de la depresión de 1930, y más grave aún, el mayor desempleo es de jóvenes, que es peor el de los... Pues yo creo que ya nos queda claro. Aquí le pasó algo a mí. ¿Qué será?
Ah, pues nada más lo bajo, ¿no? Ya, listo. Bueno, y aquí tienen en el mundo donde se ubica el mundo árabe, ahí lo tienen, ya lo dijeron con los mapas Ángel y Oscar. Estamos hablando, aquí se aparecen las Comores, es un puntito Ángel, que está frente a Mozambique. No se ve porque es un... Ahí está, ahí está. Así que no te preocupes. Bueno, ahí entre Madagascar y el norte de Mozambique. Sí, sabe. Entonces, fíjense que Ibn Khaldun, que es el gran historiador del mundo árabe, que el mismo Arnold Toynbee considera el padre de la sociología, en su gran libro Los prolegómenos, comentaba que los pueblos árabes son pueblos de la mitad del planeta. Fíjense dónde están asentados. Siempre están en los desiertos, en las costas, es muy difícil verlos en las montañas. Como que siempre ellos son más de esa zona. Es la característica. ¿Por qué? Porque era la característica de las tribus, de los nómadas. Es algo muy importante que hay que señalar. Y obviamente esto se aplica más que nadie a, yo diría, 3 países de los 22. Yemen, que es un país tribal, Libia, Jordania, incluso yo agregaría un cuarto, que es Somalia. Estamos hablando de tribus. O sea, ahí hablar de gobiernos es perder el tiempo. Son tribus que en realidad tienen sus cuotas de poder. Entonces, la primera idea es dejar que son los que están en el centro de 3 regiones, sobre todo africana, Noráfrica, Medio Oriental y Asiática. Como ustedes verán, Estados Unidos no tiene el problema islámico. Todo el continente americano no lo tiene. Por eso ellos se pueden permitir un choque de civilizaciones. Que a ellos no les afectará. En Estados Unidos hay 6 millones de musulmanes, además todos están perseguidos, ya hasta los quieren expulsar, en un país de 300 millones. Y en México yo nada más conozco a un islámico, que es Fauzi Handa, pero fuera de... que además es semi-islámico, él es druso, es el rector de la libertad. No hay islámicos, no hay. ¿Por qué perdemos el tiempo? Bueno, entonces, obviamente Estados Unidos, eso hay que entender geográficamente por qué sí le conviene el choque de civilizaciones, porque no les va a afectar. Lo contrario de Rusia, que tiene el 20% de población islámica. Europa, que ya empieza a tener una población islámica, que ya yo creo que habría una caja de Pandora, por eso a mi juicio lo que hizo Alemania de abstenerse del Consejo de Seguridad, una medida muy inteligente, muy inteligente. Yo creo que va a ser vista en su tiempo. Pero fíjense, y aquí hago otro paréntesis. En el Consejo de Seguridad, la resolución 1973, se abstuvo el BRIC, Brasil, Rusia, India y China, y se abstuvo Alemania. Si ustedes suman cuánto representan del planeta, estamos hablando de más del 40%. Entonces a mí cuando vienen los gringos o nuestros amigos franceses o los británicos, es decir, la comunidad internacional, otra vacilada. Cuando Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia representan a los de los impuestos, sí, manejan el 6%. Bueno, no nos vamos a meter en Honduras, no vamos a ver la población de la Unión Africana, pero sí quería ubicar el juego que está bueno. China tiene una población islámica muy importante en la región de Xinjiang, y luego la India, el 10% de su población es islámica. Entonces a estos países del RIC sí les afecta el choque de civilizaciones, sí les afecta cualquier perturbación. Con esto yo no estoy diciendo que Estados Unidos empezó en el mundo árabe. Bueno, sí lo empezó con la cuestión global, ellos son corresponsables de esto, porque si no se da la hiperinflación alimentaria, pues se hubiera amortiguado más la crisis alimentaria, sin duda alguna, pero no a los grados en los que estamos viviendo y que ya nos amenazaron que van a seguir subiendo los alimentos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos no tiene ese problema. Eso ustedes lo ven en Estados Unidos, nadie contesta por la crisis alimentaria, que no existe, porque además ellos, su alimentación es diferente, no es de materias primas, ya es transformada. Entonces ya nos vamos a otra. Y aquí tienen dónde se da en Túnez, en el lugar más recóndito que uno se pudiera haber imaginado. En un lugar que se llama Sidi Bouzid, en el centro de Túnez, recóndito, y ahí sucede un evento que es el que prende ya a nivel regional, con su implicación local,
con esta revolución del jazmín, cuyo aroma ha impregnado los 4 rincones del mundo árabe. Y hay un personaje que ya es el icono, porque incluso se canta el himno tunecino en todas las manifestaciones y revueltas, es importante. Un vendedor, un desempleado universitario de 25 años que no consigue trabajo por motivos obvios y se pone a vender frutas y verduras, y llega la jefa de la policía, imagínense el símbolo muy fuerte, policía y luego mujer, para ellos es fuerte esto, lo cachetea y le quita su modus vivendi, y no tiene más opción que inmolarse. Y esta inmolación de Mohamed Bouazizi prende a todo el mundo árabe. ¿Por qué? Y yo en esa ocasión me atreví a escribir. Yo me había Jalif, otra locura que dice. A mí siempre dicen de mí que cuando escribo, ya, otra locura. Luego resulta que el 85% más o menos, ahí voy, ¿no? Pero los que me critican, yo nunca les digo que ellos están más locos, ¿no? Eso es lo más grave, porque yo te veo como Sodoma y Gomorra, no volteo a ver hacia atrás, pues no perdería el tiempo tomando revanchas. Entonces, a lo que voy, cuando en ese momento dije, si esto pegó y pasó en Túnez, esto puede pegar en cualquier parte del mundo. Y así sucede. ¿Por qué razón? Quienes conocemos el mundo árabe, Túnez es el país más pacifista que puede haber, tú lo conoces. No son bravos como los iraquíes, los sirios, los argelinos. Es lo más apacible que ustedes se pueden imaginar. Y además tiene un nivel educativo muy alto, de los más altos del mundo, a la par de los palestinos y los libaneses. Y entonces por eso yo saqué esa conclusión, no fue así por capricho. Dije, si esto pasa en Túnez y le perdieron el temor a la policía y le perdieron el temor a un sátrapa, pues eso ya puede suceder en cualquier lado. Yo me entendió. Y uno de los países donde pega con mayor ahínco es justamente en Egipto, que tiene su característica propia. Bueno, ya viene la teoría del dominó, a la que ya apuntaba Oscar, donde pues ya se está dando todos los países. Y aquí vean, esta es una imagen, me voy muy rápido con esta sola puedo hacer una conferencia, se los digo, pero es muy extensa, se las voy a resumir. Yo lo que les diría, para que ustedes se ayuden y que ustedes conformen sus criterios, que eso le gustó mucho a Ángel, me acuerdo que me lo dijiste. Hice una subdivisión del mundo árabe en 5 subregiones. Primero empecé con el Magreb, que quiere decir en árabe la parte occidental, que incluso se divide de Egipto, que es Noráfrica. Egipto no es Noráfrica, no es Magreb, esta es Mashrek, ya es la parte oriental del mundo, estando en Noráfrica. Fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque incluso la comida no se parece. Los que somos de origen del Mashrek, nos separa la cultura del trigo de los del Magreb, que tienen el cuscús. Entonces ahí ya tenemos una diferencia interesante. Luego, todos son sunitas en la parte del Magreb. Y hay un 30% que son bereberes, que no son árabes. Y estamos hablando de algo importante por proporción cuando estamos viendo el número de habitantes. Ustedes ven, por ejemplo, Libia tiene 6,5 millones de habitantes. Él estaba en una entrevista a una televisora, o dice que es de Colombia, y me dice ahí el entrevistador, me dice, oiga, pues son menos que en Bogotá, que parece que en Bogotá tienen 8 millones. Bueno, para que vean ustedes de qué estamos hablando, la dimensión, porque es importante tener esos datos. Luego tienen Argelia, tiene 35 millones, Marruecos unos 30, etc. Bueno, entonces esa sería la primera región la que yo clasifico. Luego la segunda sería Egipto y Sudán, que es la región del río Nilo. ¿Y por qué razón? Históricamente hablando, hay nubios, hay de todo, ¿no? Bueno, en la región también son sunitas en gran proporción, pero en Egipto el 10% son coptos, que son cristianos ortodoxos. Y que ahí por ahí alguien está moviendo porque los quiere balcanizar. Sí, quieren agarrar navaja. Y luego tienen la parte de Sudán que ya se separó, vean, el sur de Sudán. En el momento en que se estaba dando la revolución tunecina y la de Egipto, se separa el sur de Sudán. Luego van a ver que ahí se encuentran los grandes yacimientos de petróleo por mera coincidencia. Supuesto plebiscito muy democrático. Sí.
Entonces, ahí está Letón, que también esta parte del sur es de cristianos y animistas, y el resto es de sunitas. Esa sería la segunda región. Luego la tercera región es esta, no sé si se ve ahí, el cuerno de esta, vean, esta. Aquí tienen Yemen de este lado, Djibouti y Somalia. ¿Sí? Y este es el cuerno de África, que es muy importante, porque ahí está el estrecho de Bab al-Mandab, que conecta el mar Mediterráneo con el canal de Suez, el mar Rojo, lo conecta hasta el Golfo de Adén. Y curiosamente, ahorita en Yemen, está a punto de ser defenestrado el presidente. Y ahí sí hay problemas, y ahorita les voy a hacer un paréntesis. ¿Cuáles son los peligros hablando de estas subregiones? Bueno, primero que nada, uno es de que yo creo que ya es muy difícil que se eternicen, incluyendo los aliados de Estados Unidos, las tecnologías. Es muy difícil de tener esta ola, que además, como muy bien señala Ángel, va a durar años. El presidente Medvedev de Rusia dice que va a durar dos décadas. Ellos conocen bien el mundo árabe. Sí, porque vean, aquí otra característica es que el 60% tiene menos de 30 años de edad. Y yo hasta comento que si no se hubiera dado la revolución ahora, era seguro que se hubiera dado 10 años más tarde. ¿Por qué? Porque el 30% de la población tiene menos de 14 años. Es decir, los de 14 van a tener 25 y los que tienen 25 van a tener 35, que es la mezcla perfecta para una detonación. Es decir, hay una revolución demográfica controlada por gerontócratas. Estamos hablando el Mubarak con más de 80 años de edad, el rey Abdallah de Arabia Saudita tiene 88, etcétera, y además enfermos, digo, ya para que nos metemos, pero no vamos a abrir análisis clínicos, luego van a decir que soy en Wikileaks, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, ya tenemos aquí una situación. Entonces, primero, las reformas. Si hay gobiernos inteligentes, aceleran las reformas para no caerse. Y obviamente, con todo lo que conlleva eso. Segundo, se puede dar también el gato pardismo, que se llama. Hay que cambiarlo todo para que todo quede igual. Las élites se montan al final y roban la revolución. Otros hablan que se puede dar un efecto termidor, así como se dio en la Revolución Francesa, de una contrarrevolución, también. Ya lo dijo Ángel, 1848 es el ejemplo. Y otra también puede ser que es la revolución. Pero para hacer revolución se necesita cambio de régimen. Por ejemplo, en Egipto ahorita, ¿qué sucedió? Se dio un golpe de Estado subrepticio. En paralelo, una revolución que no ha conseguido el cambio de régimen. Y ahí tenemos dos carriles. El carril de la juventud, que es muy acelerado, por la misma edad, y el carril del gobierno militar, que tiene su ritmo y además que es aliado de Estados Unidos. Es decir, el mayor aliado, a Estados Unidos le importa un pepino Libia, yo se los digo abiertamente, aunque sí les interesa a los países, pero ahí lo más estratégico en esta zona es Egipto, primero que nada porque es la 10ª potencia mundial como ejército, segundo porque era la punta de lanza del tratado con Israel. Es decir, ahí se les cae el orden de Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel con Egipto. Y ante esta situación, y no hay que perder de vista el canal de Suez, donde pasa las 3/4 partes del comercio mundial y el 5% del petróleo. Entonces, una revolución tiene que llevar a un cambio de régimen. En Egipto lo está graduando y modulando el ejército, pero realmente no se ha dado todavía el cambio de régimen. Yo por eso le llamo la revolución, el golpe de Estado subrepticio y la casi revolución, porque todavía no concluye. Y luego la última, que es la peor, balcanización, es decir, dividir a los países. Y en peligro están pues muchos. Yo les diría que prácticamente la mayor parte de los países tienen ese problema. ¿Por qué? Porque ustedes saben, eso lo dijo un día Churchill. Los países del Medio Oriente, cuando cae el Imperio Otomano y viene la primera revuelta árabe, que es patrocinada por Gran Bretaña, y luego vienen los acuerdos de Sykes-Picot, lo dice Churchill. Nosotros hicimos el mapa del Medio Oriente
después de unos drinks con coñac. Bueno, pues así está. Está todo alcoholizado el mapa del Medio Oriente. Hay vasos comunicantes, es muy difícil decir, no, tú eres de acá o tú eres de este país. Hay muchos vasos comunicantes en esa zona. Bueno, luego tenemos las 6 petromonarquías, que son estas, las tienen arriba, que son Omán, Unión Árabe de los Emiratos Árabes, Bahrein, Arabia Saudita y Kuwait. Y luego la última, que es la más compleja, que se le conoce como el creciente fértil desde el punto de vista administrativo, y ahí está la antigua Palestina, Líbano, Siria, Jordania e Irán, que es muy compleja porque sin duda alguna hay, la mayoría son en algunos casos sunitas, pero en otros casos son chiitas. Entonces aquí hay que irse con tiempo, pero también hay poblaciones cristianas, drusas, alawitas, y ahí es mucho más complejo. Luego hay otras razas, por ejemplo en Irak están los kurdos, y luego Siria, Turquía. Sí, entonces yo creo que eso es importante entenderlo. El común denominador, se los digo, es una demografía en ya los dividimos en 5 regiones. Bueno, vean, aquí el precio del petróleo. El precio del petróleo ya venía elevándose. No es, Alfredo, este mapa de que acabamos de pasar está en internet en alguna parte. pues lo saqué del The Economist. Bueno, ya sabes, lo puedes sacar de The Economist. No, pero tienen que pagar suscripción de los salados. Mejor que me paguen a mí. Sí, pero en serio, sería bueno. No, pues yo se los dejo aquí con mucho gusto. Te lo dejo a ti. Bueno, no, y ustedes se los pasan. No, hagamos una cosa, Martín, que en el video Sí, salga. haga una vista sobre focal, sí, porque es importantísimo. Bueno, y luego vean el precio del petróleo. ¿Cuándo empieza a elevar? ¿Dónde va? En septiembre empieza el alza. Vean cuánto estaba en 80. Y cuando empieza el efecto Bernanke es aquí, en 2000, al finales del 2010. Ya en noviembre prácticamente empieza el alza. Vean cómo se va a principios. Y aquí es cuando se cae Ben Ali en Túnez. Aquí es cuando se cae Mubarak. Y aquí empiezan las protestas de Libia. Es decir, en realidad el efecto Bernanke es el que ha elevado más el barril del petróleo. Es esa impresión de billetes. Bueno, luego, esa es la que le vas a tomar luego. Bueno, ya me sigo acá, porque si no, vean, esta es la parte del río Nilo, para que la vean, cómo va desde los grandes lagos, se sube por el sur de Sudán y Egipto. Y obviamente aquí, otro de los grandes problemas que ya empezó hoy, lo que sucedió en Siria, es la primera guerra, la primera revuelta del agua y del cambio climático. Porque esa región que se levantó hoy es por falta de agua. Fíjense de qué tamaño es la situación. Y el Medio Oriente, sobre todo los países árabes, padecen de agua. Y por eso se va a seguir, por desgracia. Tendrán mucho petróleo, pero tienen muy poca agua. Luego, ya para irnos más rápido, bueno, ahí tienen esta parte de Sudán, ahí la tienen, el sur de Sudán, que es el que se acaba de escindir. Por eso yo les digo que el peor escenario son las balcanizaciones. Y ahí tienen la parte ahí de Darfur, que también tiene mucho petróleo, y también están buscando separar. Luego, bueno, ahí está, aquí ya está más claro. Esto es un mapa de Sudán, y vean dónde están los pozos petroleros. Ahí los tengo. El problema del sur de Sudán es que no tiene salida al mar. Ya se dio una guerra entre Etiopía y Eritrea y le quitaron su salida al mar a Etiopía. Entonces aquí todavía el problema va a ser cómo van a sacar eso. Entonces el pronóstico es que van a seguir las guerras en esa región para sacar el petróleo al mar Rojo. ¿Ya lo vieron allá arriba, el mar Rojo? No dice sí, mar, ese es el mar Rojo. La siguiente. Bueno, y esto es fundamental. Vean, si ustedes me preguntan ahorita qué 2 eventos seminales se han dado,
Bueno, yo diría que se han dado 4 más que 2. Fíjense, yo me hago la pregunta y me contesto. Primero, bueno, es que antes de lo que pasó con la cuestión de la OTAN, habían 2 eventos fundamentales que han marcado a mi juicio la región, independientemente de la importancia que tenga cada país, que no es nada despreciable. El primero es que con la revolución, o el casi golpe de Estado en Egipto, después de 39 años, atravesaron 2 buques iraníes, salieron de Irán, atravesaron el Golfo Pérsico, subieron por el Canal de Suez y llegaron a Suez. Esto es fundamental. Esto les habla que Egipto, no estoy diciendo que va a romper el Tratado de Paz, no sabemos qué pasa ahí. Ellos ahorita lo van a dejar así, no van a tocar ese tema, pero es una señal importante que hayan dejado que atraviesen 2 buques iraníes. Esto habla, ¿por qué? Porque Mubarak tenía una política hostil hacia Irán, incluso hacia Gaza, que participó Mubarak en el cerco. Y por eso yo hablo mucho que estos 11 kilómetros están acá, 11, entre Egipto y Gaza, son los que van a definir la situación. En el momento, si Egipto, una de dos, o deja que haya contrabando de armas, de alimentos, cierra los ojos, o la otra abre abiertamente la frontera, pues ya ahí es un golpe muy duro para Israel. Eso no hay que perderlo de vista. Bueno, luego, ahí está lo que buscabas, Ángel, y tú, Oscar, RATS, que le llaman Western Sahara, ¿ya lo vieron? Está entre Marruecos y Mauritania. Mauritania, que querías ver. Bueno, para que vean, si hablamos de geopolítica, yo siempre le digo a los alumnos, lo primero para hablar de geopolítica es ver un mapa. No, pues, ¿de qué estamos hablando? Entonces aquí en México hablan de geopolítica y no ven ni el mapa de México. Bueno, vean, históricamente Libia era así, hasta 1911, en la época del Imperio Romano. Y luego entran los italianos y se prosigue esta situación. Y está dividida en tres regiones: Tripolitania, y la capital es Trípoli; Cirenaica, donde está Bengasi, y la región más, donde hay más tribus, pero todas son regiones de tribus, que es Fezzan. Y cuando llegan los italianos, y luego ya los corren con el famoso Omar Mukhtar, hasta que hizo una película, lo hacen a partir de Bengasi. Es decir, Cirenaica y Bengasi tienen una gran tradición independentista, de conocer. Nada más que ahí los que hacen la revolución de la independencia son la tribu de los Senussi, y ahí el monarca Senussi es de allá, y Gaddafi es de otra tribu, más al occidente, que es el que le da el golpe de Estado. Entonces siempre ha habido rivalidad entre los de Trípoli y los de Bengasi, y no es gratuito que la revuelta de Bengasi, la revuelta en Libia haya empezado en Bengasi. Esto es fundamental, pero ahí les va otra, ya para decirles ya la carta secreta de Libia. El 80% del petróleo de Libia, adivinen dónde está, en Cirenaica. Entonces Estados Unidos, y Gran Bretaña y Francia impiden el asalto de las tribus de Gaddafi contra las tribus de Bengasi, de hecho se están quedando con el 80% del petróleo. Querían el 100, bueno, ya no pudieron, se quedan con 80. Así de sencillo. El almirante Blair, lo que le digo, lamentablemente parece que no queda otra solución que secesionar. Sí, ellos lo que quieren hacer, sí, porque no pudieron llevarse el 100. Y además la Unión Africana no jaló con el proyecto. Sigue, ahí tienen Tony Blair con Muammar Gaddafi, que incluso entra a todas las transnacionales. Lo que pasa es que los británicos, como buenos pérfidos que siempre han sido, pues no querían ser socios, ya quieren ser dueños. Es una gran diferencia. Incluso el hijo de Gaddafi, Saif al-Islam, le dio donativos muy generosos a la London School of Economics. Tuvo que renunciar el director cuando lo agarraron con esos donativos. Pero ahí les va otra. La London School of Economics con Anthony Giddens, el de la tercera vía, es el que realiza todos los proyectos de privatización y liberalización. Así es. Así es. Bueno, ya tienen ustedes, esas son las tribus de Libia.
Es a lo que se metió Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Eso les importa un comino. Ellos están con la tribu de Benghazi, porque esa tribu es la que tiene acceso al 80%. Lo demás es literatura barata. Bueno, sigamos. Y ahí está, ¿la qué? Dice aquí. La densidad de población, vean, otra cosa importante. La parte de Cirenaica, que la tiene a la derecha, no tiene tanta densidad como la de Trípoli, ustedes se dan cuenta. El 60% de la población está en la región de Trípoli y el 30% está en la región de Benghazi. Entonces, ni siquiera les conviene un referéndum porque lo pueden perder por número de tribus. A ellos les conviene separar. O si no, derrocar a Gaddafi. Lo que pasa, hoy estaba leyendo el periódico Lomo, dice es que subestimamos a Gaddafi. Bueno, eso dicen ellos. En realidad ellos se fueron contra todo y murieron a Gaddafi. Y la región del sur, pues, obviamente, no cuenta tanto como no tiene población. Hay otra cosa que tú dijiste en el último Bajo la Lupa, que la OTAN instigó a estos civiles mal armados a que se lanzaran hacia el matadero. Sí, claro. Si no, no tenían pretexto. Y les daban datos, sí, vas muy bien, vas muy bien. Era como Cedillo le decía a la Bastida, vas muy bien, sí, pero precipicio. En las encuestas. Ya tienen ustedes aquí esta parte. Vean, la región energética mayor es la que está en café, ahí está. Y no es gratuito que sea la región alrededor de Benghazi. Entonces ya queda claro qué es lo que está en juego. Y obviamente menos Trípoli, eso no tiene tanto. Bueno, y aquí vamos a ir a, bueno, me voy rápido porque ya todas las cuestiones de balcanizaciones, bueno, de aquí viene algo interesante. Yo emito una hipótesis, porque en esto tenemos que ir sacando cuentas. ¿Quién va ganando? ¿Quién va perdiendo? Ya llevamos el tiempo haciendo un inventario. Esto se les conoce en geopolítica como los choke points. ¿Qué significan? Puntos de estrangulamiento. Estamos hablando de el Bab al-Mandab, que se conecta con el canal de Suez. Estamos hablando del estrecho de Hormuz, el estrecho de Malaca entre Malasia e Indonesia y el estrecho de Lom. ¿Por qué son de estrangulamiento? Porque por ahí pasa el petróleo que llega a China, a India, a Sudcorea y a Japón, y que perjudica más que a nadie a China y a India. Entonces, una de mis hipótesis es que detrás de la guerra de Libia, también, ya para ser más regionales y globales, se encuentra perjudicar a China y a India. Y ahí es cuando vemos no solamente la abstención del BRIC en el Consejo de Seguridad, sino además vemos las reacciones que han sido muy fuertes, aunque sean retóricas, tanto de China como India, en contra de la operación de esta primera. Y de Rusia. También de Rusia. Bueno, ahí está Yemen, no me voy a perder aquí, lo que era el sur de Yemen, pero que corre riesgos de ser balcanizado. Y ahí tienen el estrecho de Hormuz, ahí tienen Irán, enfrente está Omán. Bueno, eso no es mejor. Y ahí viene la parte interesante, sigan estos círculos. Vean Bahrein, y esta es la mayor región petrolera del mundo. Se producen 5 millones de barriles. Y Alá ha querido que esta región esté los chinos. Ahí, en un país de sunitas que es Arabia Saudita. Y Bahrein es una islita de 750 kilómetros, un poco mayor a Cozumel, en donde el monarca es un sunita que gobierna desde hace, gobierna por una dinastía de 200 años a la mayoría del 75% que son chiitas. Entonces ahí vienen las dos pesas y dos medidas de Estados Unidos. Estados Unidos permite la intervención militar de Arabia Saudita en Bahrein y no apoya a los contestatarios, que son aplastados tanto en Bahrein como en Arabia Saudita. Entonces, obviamente nosotros no podemos comprar el cuento de las 1001 noches de que esto es por protección humanitaria, cuando ninguna de estas tres potencias coloniales, hasta donde yo sé, han ayudado al género humano, menos a sus poblaciones. Ya olvídense de las demás. Entonces, primero, no tiene nada que ver aquí lo civil, es una cobertura de humo, porque estamos viendo que apoyan a unos contestatarios y a otros dejan que los aplasten.
Entonces ya no hay consistencia. Esto ya rompe todo. La única constante es el petróleo. Sucede que los contestatarios donde está el petróleo sí hay que apoyar. Pero los contestatarios que ponen en tela de juicio a regímenes que tienen petróleo y que son aliados de los Estados Unidos, pues dejan que los aplasten. Entonces sí tenemos una lógica del petróleo. Eso es. Sigo. Bueno, y esta también, bueno, ahí tienen la región esta del Golfo Pérsico, me voy rápido, y este es más importante y lo van a entender para que ya vayan formando su criterio. Vean, esta es la parte oriental de Arabia Saudita donde están los chiitas, y este es Bahrein. Ya hay un puente de 24 kilómetros que se llama el puente del Rey Fahd, que es donde intervino Arabia Saudita para invadir a Bahrein. Entonces, esto obviamente sí dejaron hacer. Es decir, ahorita tenemos, yo diría, 2 operativos militares en una sola semana. El operativo de la intervención militar de Arabia Saudita y el operativo de la OTAN. Pero todas van en el mismo camino. A ver, ¿qué quieres decir? No, que aquí como un buque de guerra no hubiera podido pasar las tropas sauditas, porque fue una carretera, eso lo estamos viendo eso. Ya, la zona de No, pero además hay la otra. Bahrein es la sede de la 5ª flota de Estados Unidos. Que está en el Golfo Pérsico. Y entonces obviamente están amarrando navajas entre Irán y Arabia Saudita. Y creo que no le va a salir muy bien amarrar. Entonces vean, se le llama, esta cosona que tienen ahí en verde, el creciente chiita, que es donde viven los chiitas en esa región. Ponen aquí el 65% en Bahrein, en realidad son más. En Irak ponen que son el 60%, y luego en Líbano, donde ponen que es el 35%, el 40%, y ahí tienen ustedes a esas zonas. Bueno, Kuwait vive el 30%, en Arabia Saudita unos dicen 15%, otros 30%, es decir, el factor chiita es importante. Ahora vean, ustedes se dan cuenta, por eso manejé las 5 subregiones. Realmente Irán no tiene mucha incumbencia en el mar Mediterráneo, con la excepción de Hamas, la alianza que tiene con Siria, pero todo lo que es Noráfrica y esto, bueno, también una relativa acercamiento con Argelia, pero en realidad quien pesa en el mar Mediterráneo, más que nadie, es Turquía, ¿sí? Más que nadie. E Irán, su peso es en la región del Golfo Pérsico y en esta región que se llama Chipre. Pero ahí les va otra cosa. Hemos visto 2 jugadas de ajedrez que ya ha hecho la OTAN y Arabia Saudita desde el punto de vista militar, pero no hemos visto la reacción de Irán. Todavía no se ha dado. Y si Irán también puede, todavía no hay una ruptura de la regla de juego. Exacto. ¿Okay? Pero ahí está, ¿no? Pero no se ha dado, es decir, ahora hay 2 cosas importantes que acaban de suceder ya el día de ayer y de ayer. Una, la visita del canciller de Arabia Saudita a Turquía. Acuérdense que Turquía no es árabe, es un país de origen mongol y pesa mucho en toda la región del centro de Asia hasta Xinjiang en China. Y la otra es que hoy la OTAN le dan el mando, el centro de mando, no el mando, pero el centro se lo dan a Turquía. Eso es importante. Lo cual diluye el vino de Sarkozy, que estaba muy concentrado, y obviamente pues no le va a gustar. Pero aquí ya se ve como Estados Unidos empieza a jugar la carta de Egipto y la carta de Turquía en el mar Mediterráneo. Bueno, eso es más extenso, ya no me voy a ver. Aquí hablamos de eso, es el The Economist pone como la angustia geopolítica de Israel, porque sí puede resultar el gran perdedor. No ¿por qué? Porque les voy a decir, Turquía se alejó de Israel. Ustedes me preguntan, el peor error estratégico que ha cometido Israel cuando hace el cerco de Gaza es su ruptura con Turquía. Eso tiene una consecuencia enorme, así, enorme. La van a pagar, ya la están pagando. Bueno, ya está, y lo de Siria que les decía, es una región aquí que se llama Dara, frontera con Jordania, que aquí se ha dado en los últimos 5 años sequías, ha aumentado el desierto, que era la región más fértil de ahí, y debido a la baja de precipitaciones por el cambio climático, ya empezó, por eso yo incluso el artículo se va a llamar Siria, la primera revuelta por el agua y por el cambio climático. Y esto también los otros países lo van a padecer.
Bueno, ahí está el río Yarmuk, que es frontera entre Jordania y... Entre Jordania y Siria ya ha disminuido mucho su cauce. En Jordania ya hay problemas. También es un país de muchas tribus. Se ha ido apoderando de toda el agua. Sí. En Jordania. La guerra de los 7 días es derivada porque la habían desviado el río Jordán 2 años antes. Esa es la causa de la guerra de los 7 días. De 6 días, ¿no? De 1966. Entonces en Jordania también hay problemas, pero hay otra cosa interesante. Vean el río Jordán que los divide a Israel. Más del 50% de la población de Jordania son palestinos. Y existe un plan de crear en Jordania el Estado palestino. Y obviamente dejarle... Y sacar a todos los palestinos de Gaza, Cisjordania, lanzando. Bueno, ya Gaza va a ser difícil. Va a ser más fácil quizás. Lo que pasa es que si se hacen elecciones... Vean, eso es otra cosa. ¿Por qué a Estados Unidos, a la realidad de Israel, no les conviene la democracia mundial? Porque cuando se dieron elecciones, han siempre ganado los partidos anti-estadounidenses y anti-israelíes. En Líbano, Hezbollah, en Gaza, Hamas. Ahorita si se hicieran elecciones en Cisjordania, arrasaría Hamas. Y en Irak hacen las elecciones con ocupación estadounidense, es decir, es el IFE de allá, con Estados Unidos ahí. ¿Cómo? Sí, fueron 2, Lujambio y la Peshar, los mandó el IFE de asesorar las elecciones en Irak. Vean para lo que sirve el IFE. Bueno, somos buenísimos para el fraude electoral, pero ni así pudieron ganar las elecciones, y las ganaron los chiitas partidarios de Irak. Entonces a Estados Unidos no le conviene elecciones democráticas. ¿Por qué? Porque nadie puede votar por un Mubarak que cerca a los palestinos en Gaza. Quizás no quiera la guerra contra Israel, ¿no? Que eso es un tema, podemos durar horas discutiendo, pero tampoco están de acuerdo en los excesos de Israel. Es decir, quizás hacemos la paz yo, pero no sigo en los otros pleitos. Y yo es ahí donde veo que sí, uno de los grandes perdedores va a ser Israel. Y además otra situación, ¿qué tendencia estamos viendo? Con Egipto, donde renacen los hermanos musulmanes. Eso. Es decir, está yendo el mundo a un panarabismo y a un renacimiento islámico. Que los Estados Unidos quieren que sea el modelo turco, porque ellos le llaman el moderado. Vean, a mí me da de risa cuando yo leo todas las occidentaladas, no tengo otra palabra, occidentaladas, que no tienen idea de los matices, de las complejidades, de las sutilezas de ese mundo, que no es lineal. Entonces el gringo va con mentalidad de bueno o malo, y ya, ahí se acabó. Y eso es más complejo que eso. Vean, yo por ejemplo he convivido con los musulmanes. Honestamente, a mí, como me dice un musulmán es moderado o radical, pues yo no lo entiendo, porque el Islam es omnímodo. El Islam forma parte de un todo en la cultura de esos países. Es religión, es cultura, es jurisprudencia, es política, es todo. Entonces, no se puede desquitar eso de hablar que este es moderado, ¿no? Y además lo más grave es cuando lo dice a Víctor Lieberman, que es el más extremista que haya jamás gestado Israel, y dice los extremistas de Irán o los extremistas. Entonces yo sugiero no usar mucho el término de extremistas y moderados, y menos porque bueno, aquí hay otra situación. Esos son hasta hoy los 2 grandes vencedores de lo que ha pasado en el mundo árabe. Pero además no es de hoy, esto ya se venía perfilando incluso. Los 2 no son árabes, Turquía es un país de origen mongol, centroasiático, Irán es un país persa, no tiene nada que ver, aunque sean chiitas la mayoría. Y no van a creer ustedes en el maniqueísmo, que también cada vez que se ve un sunita o un chinita se agarran de la yugular. Eso tampoco es cierto, porque Irán y Turquía son aliados, tienen una complementariedad geopolítica y geoeconómica, como ahorita vamos a ver. ¿Y de dónde nace su triunfo de los 2? Ya antes de la caída de Egipto y de los problemas en Arabia Saudita, pues ve la derrota de Estados Unidos en Irak y en Afganistán. Los grandes triunfadores salen estos. Y ya para casi vean, estos son los 2 peleoneros que dicen.
Ahí tienen a Irán, que es la segunda reserva de gas del mundo. Vean cómo se conecta con gasoductos a Turquía, en la región del Sur, y ahí transporta su gas para Europa. Ahora, Turquía tiene necesidad del gas de Irán. ¿Por qué razón? Porque no tiene ni petróleo ni gas. Tiene mucha agua, eso sí, pero no tiene ni gas ni petróleo. Y por eso tiene excelentes relaciones también con Rusia. Es decir, hay una dependencia energética de Turquía vis-a-vis de Irán. Y al revés, Irán, la única salida que tiene para el mar Mediterráneo con la que ha roto el cerco es precisamente con Turquía. Vean, yo ahorita el año pasado estuve en Grecia y en Turquía y literalmente vi la fractura tectónica de los dos países, que es el mar Egeo. Grecia en decadencia, una grave crisis económica, y atravesando y llegando a Turquía en auge económico. ¿Por qué? Porque Grecia comercia con los buenos, así le llaman, y Turquía comercia con los malos. A mí muchas veces me hacen la pregunta, ¿qué opino de que el ingreso de Turquía a la Unión Europea? Yo les digo, se salvaron de no haber ingresado, porque si no serían la Grecia de hoy, por la cuestión del euro y todo eso. Se salvaron. Bueno, entonces ahí ven ustedes que esto de la confrontación chiita-sunita es muy relativa. Hay que seguir estas dos grandes potencias, a mi juicio, regionales, que son las que van a marcar la pauta. Incluso en Irán existe el proyecto, que ellos hablan del cuadrángulo, del nuevo cuadrángulo geopolítico. Fíjense qué interesante, un cuadrángulo. Bueno, vamos a ver si se da. Y ya casi para finalizar, era lo que les decía, cómo a Rusia sí le afecta toda la cuestión de perturbaciones del mundo islámico. Ahí tienen ustedes el Cáucaso, el sur. Además, Rusia, el 20% de su población es islámica. Vean ustedes toda la región de Centroasia, que son ahí de origen mongol también, por eso la gran influencia de Turquía. Cómo es frontera con Rusia, con China y más que nada con Pakistán, que es frontera con India. Es decir, esto sí afecta a los tres países de la región. Es decir, todo lo que suceda con el Islam es una bomba de tiempo para esos tres países. Y a Estados Unidos no le afecta. Es lo más mínimo. Sí le afecta ahí en sus invasiones, ¿no? Nos saca la patada, pero no le afecta en su país, no le afecta en el continente africano. Y luego tiene aquí esta región de China, vean, allá arriba, Xinjiang, que esa es la región islámica donde están los famosos uigures. Se escribe U-I-G-U, U-I-G-U-E. Gracias. Entonces, los uigures son también mongoles centroasiáticos. Y ahí está el petróleo y el uranio de China. Porque obviamente desestabilizar a Xinjiang es pegarle la yugular a China. Pues aquí estamos hablando de algo más sofisticado. No es nada más mundo árabe, mundo islámico, sino es afectar a las tres grandes potencias que hoy son competidoras de Estados Unidos. Y obviamente tienen a India. Vean ustedes, frontera con China, India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán y Kirguistán, y obviamente Kazajstán. Pero ahí viene otro. Dense cuenta que Estados Unidos ya está en la frontera con China. ¿Cómo es que está? Y en la frontera con India, ¿cómo es que está? Pues están en Afganistán y en Pakistán. De hecho, ya está. Y en la panza de Rusia. ¿Y en la qué? Panza de Rusia. El bajo viento, el soft belt. Y ya se acabó. Muchas gracias.